Buenos días. Buen día, ingeniero. Ok, empezamos la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a avanzar el último tema. ¿Cuál es el último tema? Obviamente el penúltimo, porque no nos va a dar el último, pero este es el penúltimo tema, que se llama este tema, análisis de sensibilidad. Muy bien, entonces, los dejé esperando un poquito porque yo estaba preparando, porque no pude mandar material y obviamente tampoco tengo material disponible en este caso. Pero vamos a hablar del análisis de sensibilidad. ¿Ya? Bien. En algún momento ya yo les había dicho de que, por favor, antes de nada, este tema número 4 ya va para el examen final. No es para el segundo parcial. El segundo parcial es hasta lo anterior, que fue lo que vimos, a ver qué vimos la clase anterior, vimos soluciones complementarias del dual. ¿Sí? Eso fue lo que vimos. Les di una tarea. Hasta ahí es el segundo parcial. ¿Desde dónde? No, estoy equivocado, por favor. A ver, el segundo parcial. Sí, el segundo parcial vamos a dar del método simplex penal y el simplex revisado. El final vamos a dar de dualidad y sensibilidad. ¿Ya? Entonces, dualidad ya hemos terminado. En dualidad hemos hecho el método simplex dual, hemos hecho también ¿cómo se llama? Las soluciones complementarias del dual, es decir, hemos utilizado los dos métodos, el método del simplex dual y el método gráfico. Y ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, habíamos previsto que nuestro examen iba a ser este día jueves, este día sábado, pero la universidad está cerrada y no están permitiendo el ingreso de nadie, aunque no tengo toda la certeza, pero yo fui el día lunes y así estaba. Yo voy a ir mañana viernes a averiguar y ya les comunico, porque el examen ya lo habíamos programado para este sábado, ¿ya? Si la universidad está abierta, vamos a dar. Si no, vamos a esperar a que abran la universidad. Muy bien. Entonces, para el examen final ya va a entrar todo lo que es dualidad y sensibilidad. Bien, entonces empezamos con este tema, el análisis de sensibilidad. A ver, yo les había dicho en algún momento que lo más importante de la programación lineal es el análisis de sensibilidad. ¿Por qué? Ahora voy a explicarme por qué. Cuando nosotros aprendemos la programación lineal, aprendemos un conjunto de técnicas para optimizar los recursos y distribuir adecuadamente estos recursos entre las distintas operaciones. Y hemos utilizado método gráfico, método simple, hemos hecho dualidad, hemos hecho todo, pero todo eso tiene que ver con programación lineal. Y eso, todo lo que hemos aplicado son las soluciones a un problema de programación lineal. Ahora escuchen bien, y aquí viene la interrogante y aquí viene la razón de este tema. Pero ¿qué pasa si hay algunos cambios en las condiciones iniciales del problema de programación lineal? Por ejemplo, ¿qué pasa si cambian los precios? Si cambian los precios de los productos, eso significa que van a cambiar las ganancias. Puede ser que los precios bajen o suban. Bajen o suban, igual va a cambiar la ganancia. Es decir, si un producto tenía una ganancia de 10 pesos, por decir algo, pero cambian los precios de venta, entonces esa ganancia puede ser que suba o que baje. Es decir, que sea 12 pesos o que sea 8 pesos. ¿Qué pasa si en el proceso de producción disponíamos de 4,000 horas en el departamento 1? Pero resulta que hay bloqueos en la ciudad y la materia prima no puede llegar. Y solamente tenemos la mitad, tenemos 2,000. La pregunta es, ¿cambian los resultados del problema inicial de la programación lineal o no? Entonces, cuando hay cambios
en las condiciones iniciales de un problema de programación lineal, lo que tendríamos que hacer es volver a aplicar el método de programación lineal. Pero si todo el tiempo hay cambios, la pregunta es, ¿todo el tiempo vamos a estar aplicando el método de programación lineal? No. Lo correcto es hacer un análisis de sensibilidad. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se aplica o cuándo se desarrolla el análisis de sensibilidad? Cuando las condiciones iniciales de un problema de programación lineal han cambiado. Cuando algunos de los parámetros de esas condiciones iniciales han cambiado. Por ejemplo, han cambiado las ganancias. O por lo menos ha cambiado la ganancia de uno de los productos y el otro se mantiene. O la cantidad de recursos disponibles ha cambiado también, ¿no? Ha disminuido. No hay materia prima en el mercado, por tanto ya no disponemos de 4.000, disponemos de 3.000 solamente. O los funcionarios han enfermado con COVID, antes teníamos 10 trabajadores, ahora solo tenemos 7 trabajadores, por tanto las horas de trabajo han disminuido. ¿Qué pasa cuando suceden esos cambios en los parámetros de las condiciones iniciales de un problema de programación lineal? ¿La solución sigue siendo la misma o la solución óptima cambia? Ojo, estamos hablando de la solución óptima. ¿La solución óptima es la misma o la solución óptima cambia? Entonces, para no volver a plantear el problema de programación lineal de nuevo, lo único que se hace es un análisis de sensibilidad, ¿ya? Es decir, ¿cómo afectan los cambios del entorno a la solución del problema? Un poco ya estoy hablando de las generalidades, omití esto, voy a volver enseguida ahí. Un poco ya estoy hablando de cómo afectan al problema inicial de programación lineal, es decir, al sistema, porque se tomó una decisión, ¿verdad? Si existen cambios en el entorno. Esos cambios tienen que ver con los parámetros del problema de programación lineal. Algunos de esos parámetros son, por ejemplo, que hayan cambios en las ganancias, que hayan cambios en los costos, que hayan más o menos recursos, que la cantidad que se utiliza por cada unidad de producto disminuya, es decir, haya cambios en los valores de A sub I sub J. Muy bien. Entonces, si hay cambios de alguno de esos valores, la pregunta es, ¿el problema inicial de programación lineal, es decir, la solución óptima del programa inicial de programación lineal, cambia o no cambia? Entonces, para eso vamos a utilizar el análisis de sensibilidad. Este es el tema más importante. Muy bien, entonces, habiendo hecho la introducción, me voy al desarrollo del tema. ¿Qué necesito que ustedes aprendan al final de este tema? Que comprendan por qué debe aplicarse el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad se dice también de post-optimalidad, es decir, ya encontramos una solución óptima. Y si hay cambios, la pregunta es, ¿esa solución óptima sigue siendo la misma o cambia? Muy bien. Comprender los cambios que ocurren en los parámetros de programación lineal. Después, obviamente, de las decisiones post, o para las decisiones post, ¿no? Posteriores, quiere decir. Interpretar los precios sombra. Ya en algún momento, cuando resolvimos algún ejercicio, yo le dije dónde estaban ubicados los precios sombra, pero ahora los vamos a recordar y además vamos a ver qué son los precios sombra. Un minutito, por favor. Te hablo luego, por favor, estoy en clase. Ya. Vamos a interpretar lo que son los precios sombra. Vamos a comprender los diferentes casos de sensibilidad, porque hay varios casos, aquí los he anotado, enseguida los vamos a ver, son varios los casos. Y obviamente comprender la importancia que tiene el análisis de sensibilidad. Muy bien, entonces, desarrollamos ya. Cuando nosotros hemos planteado un problema de programación lineal, ya tenemos consolidado una decisión. Y esa decisión se aplica al sistema.
Este sistema puede ser un proceso de producción, puede ser cualquier circunstancia o situación a donde hemos aplicado la programación lineal. Entonces, ese sistema algunas veces termina siendo afectado por los cambios que ocurren en el entorno. ¿Qué significa cambios que ocurren en el entorno? Por ejemplo, supongamos que tenemos ya un proceso de producción definido para maximizar cierta cantidad de ganancias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una escasez de materia prima y no lo podemos comprar la materia prima? Y cuando lo compramos, cuando encontramos esa materia prima, resulta que el costo de la materia prima se ha duplicado. Entonces, ese costo de la materia prima afecta al problema de programación inicialmente planteado, es decir, la solución óptima inicialmente aplicado va a modificarse si cambiamos los costos. ¿O qué pasa si hay, como les decía hace rato, no hay materia prima y los recursos que disponemos para producir los productos son menos de lo que antes teníamos o cuando aplicamos el modelo de programación lineal? ¿Qué pasa si hay una reducción de los recursos disponibles? ¿La solución inicial cambia o no cambia? Entonces, los cambios en el entorno son factores que pueden afectar la aplicación de una decisión de programación lineal a un sistema de producción, por ejemplo. Entonces, cuando hay esos cambios del entorno, es decir, cuando cambian algunos parámetros del problema de programación lineal, entonces estamos obligados a hacer un análisis de sensibilidad para volver a plantear problemas de programación lineal. Porque siempre es complicado plantear problemas de programación lineal, ¿verdad? Entonces, mejor hacemos un análisis de sensibilidad. Muy bien. Entonces, el análisis de sensibilidad no es nada más que la aplicación de una serie de procedimientos que nos van a permitir determinar si si la solución óptima inicial de un problema de programación lineal cambia o no cambia debido a los cambios que se suceden en el entorno. Muy bien, entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que hayan, por ejemplo, escuchen bien, cambios en los niveles de los recursos disponibles. Está mal escrito. Cambios en los niveles de los recursos disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, haya disminuido la materia prima o haya aumentado. Porque si ha aumentado la materia prima también, ¿no? Entonces, con más materia prima podemos producir más para ganar más, podría ser la pregunta. ¿Qué sucede cuando hay cambios en los coeficientes de la función objetivo? Esos son los C sub J. Es decir, ¿qué pasa si cambian las ganancias? Es decir, si antes la ganancia era peso 5 y ahora es peso 7, ¿la solución sigue siendo la misma? ¿La solución óptima sigue siendo la misma? Sería la pregunta. ¿O qué pasa si disminuye? En vez de que sea, si antes era 5, ahora es 4. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia en el mercado, entonces hay que bajar el precio y bajar consecuentemente la ganancia. Entonces, ¿qué pasa con la función, con la solución óptima del problema inicial? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué pasa si hay cambios en los coeficientes A sub I sub J de las variables no básicas? Recuerden que las variables no básicas son aquellas que no son parte de la solución. ¿Afectan a la solución inicial del problema? ¿Qué pasa si cambian los coeficientes de las variables básicas A sub I sub J? Es decir, las variables básicas son parte de la solución. Si hay un cambio, ¿qué sucede? ¿La solución óptima sigue siendo la misma o cambia? Muy bien. Estos A sub I sub J voy a escribir aquí y voy a borrar en un segundo, simplemente lo que quiero que entiendan. Recuerden que tenemos, por ejemplo, una restricción. 2x1 más 3x2 menor o igual a 10, por decir algo. Esto y esto son los A sub I sub J. Por ejemplo, este podría ser el A11, este podría ser el A12. ¿Sí?
A eso se refiere, solo que aquí no podía escribir una minúscula y ponerle A minúscula y sub J, no se hubiera entendido. Entonces, en vez de poner así, le puse así. Entonces, ya saben a qué se refiere. Son los recursos unitarios que se utilizan para cada tipo de variable. ¿Ya? Entonces, borro eso, era simplemente para orientarlos un poquito. Entonces, como es los A sub y sub J dependen de las variables pueden ser no básicas o pueden ser básicas. ¿Qué pasa si hay cambios en las variables básicas y en las no básicas respecto de los A sub y sub J? ¿Va a cambiar la solución inicial del problema? ¿La solución óptima va a cambiar o no va a cambiar? Y finalmente, ¿qué pasa si introducimos una nueva variable? Es decir, antes producíamos 2 productos. Ahora decidimos producir 3 productos. Entonces quiere decir que va a aparecer una tercera variable. O decidimos eliminar, antes teníamos 3 productos. Pero uno de los productos no se vende. Entonces solo produciremos 2. Entonces estamos eliminando una variable. Entonces, ¿qué pasa si se introduce o se eliminan nuevas variables? O se eliminan o se introducen nuevas restricciones. ¿La solución óptima cambia o no cambia? Muy bien. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 casos de análisis de sensibilidad vamos a estudiar. ¿Para qué? Para ver que si esos cambios del entorno lo que hacen es modificar o no la condición, la solución óptima del problema de programación inicial en condiciones iniciales. Muy bien. Entonces, antes de este ejemplo, por favor, aquí voy a poner un poco el concepto de análisis de sensibilidad, ¿ya? Voy a escribir aquí algo. Les he dicho que no tengo material, con lo que les estoy explicando ustedes tienen que, además, estudiar en los libros. Vamos a poner un concepto de análisis, no de análisis, un concepto de sensibilidad. Obviamente está relacionado con el análisis, ¿no? Muy bien, vamos a decir, el análisis, lo voy a poner con mayúscula, es la aplicación de un conjunto de técnicas, procedimientos, perdón, vamos a poner así, técnicas, métodos y procedimientos a un problema inicial de programación lineal, voy a abreviar, de PL, es la aplicación de un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos a un problema de a un problema inicial de programación lineal, para determinar si, con acento, la solución óptima inicial cambia o no cambia debido a los cambios que pudieran producirse en el entorno. Es decir, cambios en los parámetros iniciales del problema de programación lineal. Y entre paréntesis, esos los voy a poner así. B sub J, recuerden, esos los recursos. C sub J o C sub I es lo mismo. Voy a poner con mayúsculas para que se distinga, ¿ya? B sub J son los recursos. C sub J son las ganancias. A sub I sub J son los recursos unitarios que se utilizan para cada variable. Las variables que pueden ser, las variables que pueden ser básicas o no básicas, X sub J. Y bueno, lo voy a dejar ahí. Nuevas restricciones, nuevas variables, eso ya lo hemos dicho. Listo. Entonces, escuchen bien lo que es el análisis de sensibilidad. Ya estoy tratando de dar un concepto. Ustedes este concepto tienen que ampliarlo, obviamente leyendo algún libro.
Bueno, tiene un libro que se les ha mandado. Ganas de sensibilidad, dice, es la aplicación de un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos a un problema inicial de programación lineal para determinar si la solución óptima inicial cambia o no cambia, debido a los cambios que pudieran producirse en el entorno, es decir, cambios en los parámetros iniciales del problema de programación lineal. Listo, más claro, agua. Bien, lo dejamos ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, pregunte ahora o calle para siempre. Lo que voy a hacer es, voy a poner un ejemplo para que resolvamos ese ejemplo, ¿ya? Una fábrica confecciona prendas de vestir para niños, jóvenes y adultos. La confección de las prendas de vestir, obviamente, debe pasar necesariamente por 3 áreas de fabricación. Ponemos 2 puntos. Esas áreas de fabricación se llaman cortado, se llama costura y diseño final. Bien, esas son las 3 áreas. En el cuadro, si le voy a presentar un cuadro, se muestra la cantidad de horas hombre, voy a abreviar, horas hombre, ya saben que HH con un guión quiere decir horas hombre. Espera un momentito. Estar en la computadora, el brillo de la computadora y la atención me marea. Me viene como un laberinto, van a disculpar. Bien. En el cuadro se muestra la cantidad, de horas hombre requeridas por unidad de prenda de vestir. Voy a poner directamente prenda. Aquí también prendas. También está. Por lo demás, vamos a optimizar el espacio. Ya. En el cuadro se muestra la cantidad de horas hombre requeridas. Y la cantidad de horas hombre disponibles mensualmente en las áreas de fabricación. ¿Listo? Okay, 2 puntos y vamos a hacer el cuadrito.
Listo, señores. Y este es el problema. Ya dividí primero mi pizarra. Muy bien. ¿Qué dice el problema? Dice, una fábrica confecciona prendas de vestir para niños, jóvenes y adultos. La confección de las prendas debe pasar necesariamente por 3 áreas de fabricación: cortado, costura y diseño final. En el cuadro se muestra la cantidad de horas hombre requerida por unidad de prenda y la cantidad de horas hombres disponibles mensualmente en las áreas de fabricación. Si miramos el cuadrito, ahí tenemos 3 áreas de fabricación: cortado, costura, diseño final. La cantidad de horas hombre por unidad de prenda para niños, para jóvenes, para adultos. Y se dispone horas hombre por mes en cada área de cortado. Por ejemplo, en el área de cortado son 2.500 horas hombre, en el área de costura 1.960 y en el área de diseño 3.500. En el área de cortado se requieren 2 horas para confeccionar prendas de niños, 2 horas para confeccionar prendas de jóvenes y 2 horas para confeccionar prendas de adultos. Y así sucesivamente. La ganancia es de pesos 65, pesos 80 y pesos 89 por prendas de vestir para niños, jóvenes y adultos, respectivamente. Se pretende maximizar las ganancias a través del método simple revisado, determinar XB es el conjunto solución, que debe contener X1, H2 y X3. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Les voy a dar, 20 minutos para que resuelvan este problema. Y me presenten la tabla simplex final, que es lo único que me interesa para empezar a resolver. Muy bien, entonces, ¿tienen 20 minutos, por favor? Vamos resolviendo. Solución. Muy bien, vamos resolviendo, por favor. Voy a detener la grabación. Demasiado tiempo. Muy bien. La solución de este problema es el siguiente. Bueno, ya corresponde por cada uno de ustedes resolver. ¿Ya? Entonces, la solución de este problema es el siguiente. En la ecuación Z, aquí el valor es 0, acá es 57. Esto es 0. 17 medios. 0. 24. Y la ganancia máxima es 105.250. Muy bien. El conjunto solución, 250, 710, 1000. La matriz inversa, 3 medios, 0 menos 1, menos 1 medio, 1, 0. Menos 1, 0 y 1. Vectores, como X1 es parte de la solución, entonces esto es 1, esto es 0 y esto es 0. El otro X3 es también parte de la solución, quiere decir que esto es 0, esto es 0 y esto es 1. Y este vector, hay una fórmula con la que ustedes han encontrado y ese vector es menos 2, 2 y 3. Muy bien, señores. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es el conjunto solución. ¿Qué quiere decir? Que la decisión es la siguiente. Voy a escribir la decisión, ¿ya? La fábrica deberá decidir
La fábrica deberá, mejor dicho, confeccionar. X sub 1. ¿Qué es X sub 1? Son la cantidad de trajes para niños. ¿Está en el conjunto solución? Sí. 250 trajes para, voy a abreviar, niño. X sub 2 es parte de la solución. Veamos si es parte de la solución. No es parte de la solución, X2. Por tanto, quiere decir que tampoco está en el conjunto solución, quiere decir que es 0. ¿0 qué? Trajes para jóvenes. X3, X sub 3 es parte de la solución y el resultado también lo tenemos en el cuadro final. Son 1000 trajes para adultos. Ya está. Recursos sobrantes, H1. H1 es igual a, ¿es parte de la solución? No, por tanto es 0. ¿Qué quiere decir? Que hay 0 horas hombres sobrantes. ¿Dónde? En el departamento, bueno, vamos a escribir así, en cortado. Vamos a abreviar. Sobrantes en cortado. Horas hombre. Bien. H2 es recursos sobrantes en el departamento de, a ver, costura. ¿Cuánto? 710 horas hombre sobrantes en costura. Bien, vamos a tratar de que todo entre ahí porque si no, estoy fregado. Bueno, definitivamente creo que esto no va a entrar. H3, ¿qué es H3? ¿Es parte de la solución? No, por tanto su valor es 0, quiere decir que hay 0 horas hombres sobrantes. ¿Dónde? En diseño, en el área de diseño final. Y finalmente la máxima ganancia, en este caso, es de esos 105.250. Muy bien. Esa es la decisión y bueno, ya la interpretación no la voy a hacer porque con eso es más que suficiente. ¿Ya? Muy bien. Hemos resuelto el problema inicialmente. Recuerden, este es un problema de programación inicial cuya solución es la que están viendo en esas condiciones que se ha dado en el enunciado. Por tanto, este es un problema inicial resuelto. ¿Qué quiere decir? Que esta fábrica lo que tiene que hacer es confeccionar 250 trajes para niños, ningún traje para jóvenes, 1000 trajes para adultos, no hay horas sobrantes en el área de cortado, no hay áreas sobrantes en el área de diseño, pero sí tiene 710 horas sobrantes en el área de costura. Y se pretende, o perdón, se va a obtener la máxima ganancia de pesos 150.250. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí está resuelto el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a hacer el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Para hacer el análisis de sensibilidad, lo primero, antes de nada, voy a señalar que en esa tabla simplex final que acabamos de encontrar con el método simplex revisado, acabamos de establecer los precios sombra. Y los precios sombra son estos números que están acá. Esos tres valores son los precios sombra. Por tanto,
Yo lo voy a anotar aquí con una flechita y lo voy a escribir. Esos son nuestros precios sombra. Y enseguida voy a definir y voy a hacer las explicaciones que corresponden. Entonces, estos son los precios sombra. Un poco precios sombra porque son precios ocultos que van a depender de alguna situación. Bien, entonces, los precios sombra siempre están relacionados con las variables de holgura. Siempre. Es decir, los precios sombra siempre van a aparecer debajo de las variables de holgura. Por ejemplo, H1, debajo de H1 aparece 17 medios. Debajo de H2, 0, y debajo de H3, en este caso, 24. Es decir, los precios sombra siempre están debajo de, ¿cómo se llama? De las variables de holgura. Muy bien. Todavía no voy a definir los precios sombra, porque voy a definir después, porque previamente necesito hacer lo siguiente. Ya estoy haciendo el análisis de sensibilidad. Ojo. Lo primero que voy a hacer es como punto número 1, lo primero que tengo que hacer es realizar un análisis de los recursos disponibles. Entonces voy a realizar, bueno, ya no voy a poner realizar, voy a hacer un análisis de los recursos. En este caso, obviamente, eran los recursos disponibles, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese análisis de los recursos disponibles? Voy a construir un cuadrito que va a tener más o menos la misma figura que acá, pero lo vamos a hacer un poco más sencillo para no repetir este cuadro de aquí donde está la información, quiere decir, ¿ya? Entonces, vamos a, perdón un minutito, se me fue la mano. Bien, vamos a hacer un análisis de los recursos. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de los recursos? Recuerden que los recursos están disponibles ¿dónde? En el área de cortado, en el área de costura y en el área de diseño final. Por tanto, lo primero que voy a hacer aquí es decir lo siguiente. Bien, no estaba saliendo eso. Primero definimos las áreas. Nosotros tenemos 3 áreas, en este caso, o departamentos si ustedes quieren. En este caso están como áreas, ¿ya? ¿Cuáles son las áreas? Las áreas, perdón, son el área de cortado. Yo creo que me va, no, mejor pongo uno por uno. El área de cortado. Área de costura. Y el área de diseño final. Dice diseño final, nosotros vamos a poner simplemente diseño, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer qué recursos disponía y qué recursos fueron utilizados. En otras palabras, lo que voy a hacer es dividir esta
Muy bien. Va a disculpar, es un poco difícil escribir, por tanto, lo que voy a hacer es el análisis de los recursos disponibles en el sistema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Cuando teníamos el problema inicial de programación lineal, los recursos disponibles eran, por ejemplo, fíjense aquí, de 2.500 horas hombre. Es decir, estas horas de acá, en el departamento de cortado. En el departamento de costura teníamos 1.960 horas hombre y en el departamento de diseño final 3.500 horas hombre. ¿Qué significa eso? Que de esos recursos se han utilizado haciendo el problema aplicando la solución de optimización, aplicando el método de optimización, se han utilizado recursos acá. ¿Cuántos se han utilizado en el departamento de cortado? Si ustedes se fijan, aquí dice, aquí en el departamento de cortado, 0 unidades sobrantes. Entonces, este término está mal utilizado. Voy a borrar. En vez de poner utilizados, voy a poner recursos sobrantes. Así está mejor. Cada rato se me activa una situación, no sé por qué. Muy bien. Recursos sobrantes. Entonces, vamos bien. ¿Ya? Se tenían disponibles en el departamento de cortado 2.500. ¿Cuántos tenemos ahora? Tenemos 0 unidades sobrantes en el departamento de cortado. ¿Cuál es la situación del recurso? Si teníamos 2.500 y ahora tenemos 0 sobrantes, quiere decir que la situación del recurso es escaso. Como no ha sobrado nada, quiere decir que el recurso que se utiliza horas hombre en el departamento de cortado tiene la categoría de escaso. Enseguida van a ver qué significa eso, simplemente lo dejo ahí anotado. Y hacemos el mismo análisis en el departamento de costura. ¿Cuántos se disponían de recursos? 1.960. Hay, después de aplicar el problema de programación, el método de programación lineal para optimizar los recursos, ¿hay sobrantes? Sí, aquí está. Hay 710 unidades sobrantes, 710 horas son. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la situación del recurso es abundante. Esperen por favor un minutito para que entiendan qué significa abundante. La situación del recurso es abundante. De alguna manera ya su nombre lo dice, pero vamos a especificar un poquito más. Por tanto, la situación del recurso es abundante. Y finalmente, en el área de diseño, no tenemos recursos sobrantes. Fíjense, 0 no aparece en la tabla. Por tanto, quiere decir que las 3.500 horas se han utilizado en el proceso de producción. Por tanto, la situación del recurso en este caso también es escaso. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que el recurso sea abundante o sea escaso, tiene que ver con los precios sombra. ¿Ya? Por ejemplo, en el departamento de cortado, lo que nosotros deberíamos especificar es la variable de holgura H1. Y en el departamento de costura, el recurso H2. Y en el departamento de diseño, el recurso, la variable de holgura H3. ¿Ya? Entonces, dice que los recursos son escasos. ¿Qué tiene que ver, qué significa que los recursos sean escasos? Significa, por ejemplo, miren por favor. En el departamento de cortado, la variable de holgura era H1. Entonces, ¿por qué es escaso el recurso? Porque no hay recursos sobrantes. Por tanto, si no hay recursos sobrantes, quiere decir, miren por favor, que que el precio sombra
en el departamento de cortado es distinto de 0. Y obviamente siempre va a ser mayor que 0, ¿no? Porque aquí no pueden haber valores negativos. Siempre va a ser mayor que 0. En cambio, cuando el recurso o la situación del recurso es abundante, como en este caso, por ejemplo, H2, ¿por qué es abundante? Porque ese recurso en ese área tiene un sobrante, en este caso son 710 horas sobrantes. Por tanto, el precio sombra de un recurso que es abundante es 0. Fíjense, quiere decir que el valor de H2 es 0. Y en el tercer área, que es el área de diseño, los recursos sobrantes se denominan o se denotan por H3, por la variable de holgura 3. En este caso, la situación del recurso es escaso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el precio sombra va a ser mayor que 0. En otras palabras, si ustedes miran aquí, es 24. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto que el profesor está explicando? ¿Ya? Entonces, ahí viene el concepto de precios sombra. ¿Qué son los precios sombra? Los precios sombra miden el valor marginal, quiere decir individual, que tiene algún recurso, es decir, el recurso, si es escaso, quiere decir que tiene un valor marginal, un precio sombra mayor que 0. Por tanto, quiere decir que este valor de Z, por cada unidad de recurso que modifiquemos en el departamento de cortado, se va a modificar también el recurso, el precio sombra de 17 metros. Bueno, como que no, ni yo mismo me entendí, pero lo voy a volver a explicar. Voy a tratar de ser más claro, ¿ya? Los precios sombra son un precio marginal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un precio individual. Cuando decimos individual, quiere decir por unidad de producto, ¿ya? Pero por unidad de producto ¿de qué? Por unidad de producto de los recursos que se disponen. Por ejemplo, H1 son los recursos en el departamento de cortado, en el área de cortado. El precio sombra es 17 medios. ¿Qué quiere decir? Esto es 8.5, ¿no? Dividiendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, escuchen bien. Si nosotros aumentamos una hora hombre en el área de cortado, entonces la ganancia va a aumentar en 8.5 pesos más. No sé si me dejo entender. Y si no, vuelvo a explicar hasta que me entiendan. Si en el departamento de cortado, fíjense que el recurso es escaso. Quiere decir, el recurso es escaso porque no sobró nada. Entonces, ¿qué quisiera yo? Quisiera yo aumentar mis ganancias. Es decir, de 105,250 quisiera aumentar a más. Quiero aumentar, lo que se quiere es siempre aumentar las ganancias. Entonces, si quiero aumentar esta ganancia, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aumentar recursos en el departamento de cortado. Es decir, horas hombre en el departamento de cortado. ¿Para qué? Para poder fabricar más unidades y tener más ganancia. Es decir, si aumento aquí las horas en el departamento de cortado, de 2.500 por decirle aumento a 2.600, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando 100 horas hombre. Esas 100 horas hombre me van a permitir aumentar la cantidad de productos que se fabrican. ¿Sí? La pregunta es, si aumentamos la cantidad de unidades que se fabrican, aumentando 100 horas hombre en el departamento de cortado, ¿va a aumentar la ganancia? Sí. ¿Cuánto va a aumentar? Esas 100 horas hombre multiplicamos por 8.5. Quiere decir que 8.5 por 100 son 850. Quiere decir que esta ganancia va a aumentar de 105,250 a 106,000 y pico. Es decir, le sumamos a esto los 850. Ahora van a ver qué pasa en el departamento de costura. En el departamento de costura, los recursos son abundantes. ¿Por qué? Porque hay sobrantes.
Entonces, por más que yo aumente horas en el departamento de costura, quiere decir que la ganancia no va a aumentar. ¿Por qué? Porque en el departamento de costura la variable de holgura es H2 y su precio sombra es 0. Entonces, quiere decir que por más que aumente 10 horas, 20 horas, 30 horas, la cantidad de horas que yo quiera aumentar en este departamento para producir más unidades, entonces la ganancia no va a aumentar. ¿Por qué razón? Porque su precio sombra es 0. Muy bien. No se preocupen, enseguida voy a hacer el análisis matemáticamente. Ahorita estoy explicando. ¿Qué pasa en el departamento de diseño? Las horas o los recursos en el departamento de diseño son escasos. Quiere decir que no sobró nada. Entonces, si yo quiero producir más unidades para tener más ganancia, otra posibilidad es aumentar horas en el departamento de diseño. Si aumento horas en el departamento de diseño, voy a producir más cantidad de trajes, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto va a aumentar la ganancia? Por cada hora hombre que yo aumente en el departamento de diseño, va a aumentar pesos 24, que es el precio sombra, miren acá. Entonces, escuchen bien. Si yo decido, por ejemplo, aumentar 100 horas hombre en el departamento de diseño, estoy diciendo aumentar 100 horas en el departamento de diseño, mi ganancia va a aumentar ¿hasta cuánto? Esos 100 horas multiplico por 24, porque 24 es el peso, es el precio sombra de cada hora. Entonces, 100 horas por 24, eso me va a dar 2.400. Esos 2.400 sumo a esto y mi ganancia va a aumentar. Entonces, ¿para qué hacemos el análisis de los recursos disponibles? Para saber en qué área podemos aumentar o disminuir recursos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar nuestras ganancias. Y el aumento de las ganancias va a depender de los precios sombra. Entonces, si los recursos son escasos, quiere decir que el precio sombra siempre va a ser mayor que 0. Si los recursos son abundantes, quiere decir que el precio sombra automáticamente va a tener un valor aquí 0. Quiere decir que puedo aumentar la cantidad de horas que quiera, la ganancia no va a cambiar. Eso quiere decir en definitivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hecho el análisis de los recursos, ¿sí? Que tienen que ver con los precios sombra, ahora lo que voy a hacer es definir lo que son los precios sombra. Vamos a poner precios sombra. Muy bien. Déjeme bajar un poquito esto acá. Y ahora sí, voy a definir lo que son los precios sombra. ¿Cómo voy a definir? Desde dos puntos de vista. Primero, vamos a decir que es un precio sombra. Obviamente, voy a poner un guión. Un precio sombra es, o mide mejor, vamos a poner así, mide el valor marginal, quiere decir individual, el valor marginal de algún recurso en términos de dinero. Entonces, entre paréntesis voy a poner eso. Eso es importante, en términos de dinero. ¿Qué quiere decir? Es decir, voy a poner una explicación adicional. Por cada unidad de recurso que se incremente en alguna de las áreas, entonces Z va a aumentar marginalmente. A ver, me explico. Como los precios sombra son unos números, y esto indica el crecimiento, si es que aumentamos horas, o si disminuimos horas representa el decrecimiento, entonces vamos a decir que esta es una tasa, es decir, es la tasa, o sea, una tasa es un indicador, ¿no es cierto? Es la tasa a la que Z, que Z es la ganancia.
voy a poner entre paréntesis, mejor. Es la tasa a la que la ganancia, así va a ser mejor, y entre paréntesis voy a poner Z, eso es lo más obvio, a la que la ganancia puede aumentar o disminuir, en este caso, puede aumentar o disminuir si, con acento, se aumenta o se disminuye los recursos en las áreas. En este caso, no voy a poner en las áreas, voy a poner, pero es que ya no lo veo esto. Ya, voy a poner en las distintas actividades. Porque en este caso son áreas, en otros podrían ser departamentos, en otros podría ser otra cosa. Entonces, ese es un precio sombra, ¿ya? Ese es un precio sombra. Y un precio sombra, obviamente, tiene una formulita que enseguida la voy a escribir. Pero quiero hacer otro concepto. Quiero anotar otro concepto más, ¿ya? El simplex, es decir, el método simplex, voy a abreviar por cuestión de espacio. El método simplex identifica los precios sombra como los coeficientes de la iésima variable de holgura. Es lo que está aquí arriba en el cuadrito y está remarcado con color verde, ¿no? La iésima variable de holgura en la ecuación de Z. ¿Listo? Con eso, lo que estoy diciendo es que la variable de... ¿cómo está? Bueno, en un ratito lo dejaré ahí. Esto voy a tener que subir un poquito. Y esté ahí. Ya, creo que ahí se nota. Muy bien. Sáquenle foto. Voy a seguir por si acaso. Lo único que he hecho es anotar el concepto de precio sombra, después de haber hecho el análisis de los recursos disponibles, y ahora lo voy a hacer matemáticamente. Pero ustedes necesitan tener una foto de esto, ¿ya? Y este datito que está aquí en el cuadrito, eso también lo necesitamos. Bien, entonces repito, ¿ya? ¿Qué es un precio sombra? Es un precio unitario, si ustedes quieren, un valor marginal, por eso se llama así, marginal. ¿De qué? De los recursos disponibles en el problema de programación inicial, de programación lineal, obviamente. En este caso, nuestros recursos están en el departamento de cortado, costura y diseño, y nuestros recursos son horas sombra, por tanto. Aquí los precios sombra, ¿qué significa? 17 medios, por ejemplo, es 8.5 pesos. ¿Qué significa? Que si nosotros incrementamos una hora hombre en el departamento de cortado, entonces la ganancia marginal va a ser de pesos 8.5. Quiere decir que por cada hora hombre que incrementamos en el área de cortado, vamos a incrementar nuestra ganancia en pesos 8.5. Por eso se llama marginal individual. Por eso es una tasa de crecimiento o de decrecimiento. Si nosotros aumentamos 10 horas en el área de cortado, quiere decir que nuestra ganancia va a aumentar ¿cuánto? 10 por 8.5. Eso quiere decir 85 pesos. ¿Sí? Lo mismo va a suceder en el departamento de diseño, donde también el recurso es escaso.
En el departamento de diseño, si nosotros aumentamos 1 hora hombre, vamos a incrementar nuestra ganancia en pesos 24. Si incrementamos 10 horas hombre, vamos a aumentar nuestra ganancia en pesos 240. Por eso el precio sombra se dice que es marginal, es individual y representa dinero, ¿no? Ya lo hemos dicho hace rato. Pero si el recurso es abundante, aunque aumentemos horas hombre en el departamento de costura, la ganancia no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque el precio sombra es 0. Quiere decir que si aumentamos 1 hora hombre, debería aumentar 0 pesos. ¿Pero qué es 0 pesos? Es nada. Entonces quiere decir que no va a aumentar nada en la ganancia. Muy bien. Y en la segunda parte dice que el método simplex, en este caso el método simplex revisado, identifica los precios, dice, como los coeficientes de la yésima variable de holgura, ¿sí? En la ecuación C. Aquí está, eso es lo que está diciendo el segundo concepto. Muy bien, ahora voy a borrar, pero ustedes por favor me tienen que ayudar con estos datos, 17 medios, 0 y 24. Ya le sacaron foto, entonces voy a borrar los dibujos y voy a seguir con la clase. ¿Qué voy a definir ahora? Voy a definir lo que son los precios sombra, pero ya matemáticamente. Entonces, un precio sombra para nosotros está expresado por un Y sub J, ¿ya? Pero ese Y sub J, voy a poner una Y sub I mejor. Pero ese Y sub I tiene un asterisco, es decir, el precio sombra nosotros siempre lo vamos a expresar con una Y sub I, pero poniéndole aquí un asterisco, ¿ya? Eso lo distingue de ser un precio sombra, ahí arriba. Bien, ese es un precio sombra. Ahora, si ustedes recuerdan, este precio sombra nosotros ya lo hemos calculado en el método simple revisado. Ustedes cuando hoy día han resuelto el problema, han hecho esta operación, fíjense. Les voy a plantear aquí. Ustedes han hecho esta operación. Han calculado el CB, es decir, el vector fila que contiene a las variables básicas, y eso ha multiplicado por la matriz B inversa, es decir, la inversa de la matriz básica. Esa operación ustedes han hecho, y esa operación ha dado como resultado, ya estoy anotando aquí el resultado. El primer resultado fue 17 medios acá, después fue 0, y aquí fue 24, ¿no? Sí, 24. Gracias. Muy bien. Entonces, eso que ustedes han calculado es la fórmula de un precio sombra. En otras palabras, yo aquí al lado simplemente voy a poner, bueno, no vale la pena que ponga ese lado, sino a este lado. Entonces, cualquier Y sub I, es decir, precio sombra, cuando uno ya está trabajando el método simplex revisado, automáticamente ya aparece el CB por el B-1, quiere decir que hemos obtenido ya los precios sombra. Muy bien, entonces simplemente lo dejamos ahí claro. A ver, voy a corregir esto, por favor. Si no se ve bien esto, voy a corregir. Entonces B-1 quiere decir la matriz inversa. Ya, ahora creo que está mejor. Bien, entonces, implícitamente cuando uno ya calcula aplica, mejor dicho, el método simplex revisado, ya calcula los precios sombra. Entonces ahí lo único que están haciendo ustedes hoy día es descubrir lo que es el precio sombra. Y esto ya lo calcularon anteriormente. Muy bien. Entonces, ahora, si ese es el precio sombra, voy a definir un precio sombra, ¿ya? Voy a definir el precio sombra Y1. Y voy a hacer la interpretación más. Y1 es el precio sombra ¿de quién? De la variable de holgura 1, quiere decir, y la variable de holgura 1 tiene que ver con el departamento, en el problema, con el departamento de cortado, ¿sí? Entonces, en este caso,
este precio sombra, si ustedes, bueno, aquí está, es 17 medios, ¿sí? Si nosotros 17 medios lo expresamos de otra manera, esto es pesos 8,5, ¿ya? ¿Cómo interpretamos? Voy a interpretar abajo ese precio sombra, que ya está definido, de la siguiente manera, ¿ya? Estoy refiriéndome al problema. Por cada hora, hombre, fíjense, por cada hora, quiere decir unitario, por cada hora, hombre, que se incremente en el área de cortado, ese es el primer cortado, perdón, ese es el primer área, la ganancia se incrementará en pesos 8,5. ¿Listo? Esa es su interpretación. Pero ojo, esto es por cada hora que nosotros incrementemos en el área de cortado. Tenemos otro precio sombra. Lo voy a anotar también. Y recuerden que esto tiene que ver con el tipo de recursos que tenemos, ¿no? En el área de cortado los recursos son escasos. Por eso el precio sombra es mayor que 0. Ahora voy a plantear el precio sombra del área de costura. En el área de costura el precio sombra es pesos 0. Ustedes pueden ver acá, es 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso tiene que ver con la disponibilidad o con el análisis de los recursos que hemos hecho en ese área. En ese área tenemos 710 horas hombre sobrante. Entonces, aunque incrementemos cualquier cantidad de horas, la ganancia no va a cambiar, ¿ya? Entonces, voy a interpretar para que quede por escrito. Por cada hora hombre que se incremente en el área de costura, en este caso, la ganancia no incrementará. O si quieren, incrementará peso 0, podríamos decir, ¿no? Porque el precio sombra es de pesos, para la redundancia, pesos 0. ¿Sí? Por eso no incrementa. Y porque, voy a poner, además, los recursos son abundantes. Listo. Muy bien. Entonces, estoy interpretando uno de cada caso para que ustedes no tengan dificultades a la hora de interpretar. ¿Qué diríamos de Y3? ¿Cuál sería el valor de Y3? El valor de Y3 sería 24. ¿Qué diríamos? Que por cada hora hombre que se incremente en el área de diseño, la ganancia se incrementará en pesos 24. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos el incremento de la ganancia? Eso es lo que voy a escribir aquí, ¿ya? Incremento de la ganancia. Entonces, el incremento de la ganancia, perdón, un minutito, el incremento de la ganancia, nosotros lo vamos a simbolizar por una, bueno, una vez, por Z, le vamos a poner, a ver, un apóstrofe, no encuentro el apóstrofe aquí, le voy a poner con lápiz. El incremento de la ganancia. Entonces, ¿cómo se obtiene el incremento de la ganancia? No, por favor, esto está mal. Lo que pasa es que vamos a buscar el nuevo valor de Z después del incremento. El incremento siempre para nosotros es un delta. Yo lo que hice anotar ahí fue mal. Voy a borrar esa partecita, ¿ya? Esto está mal. Ya.
Y ahora lo que voy a hacer es recién escribir. Nosotros le vamos a llamar, ¿cómo hacemos el incremento de... no, por favor. Mejor así. Con negro, en vez del rojo. Incremento de recursos, porque eso es lo que incrementamos. Y eso automáticamente incrementa la ganancia. Incremento de recursos, nosotros le vamos a llamar delta B sub I. Solamente que en este caso no puedo escribir con mi teclado, lo voy a escribir con el lápiz. O variación podría ser, no hay ningún problema, porque también podríamos disminuir, no siempre tenemos que incrementar, pero lo vamos a dejar así, ¿ya? Y ahora vamos a definir el incremento de la ganancia. Ahí voy a poner una Z y voy a poner un apóstrofe. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el incremento de la ganancia se va a obtener de la siguiente manera. A la ganancia inicial, es decir, a Z, que en nuestro caso es 105.205, creo, o 250, algo así, se le suma este incremento de los recursos B sub I, pero multiplicando por el precio sombra. En este caso, el precio sombra es Y sub I con su asterisco. Muy bien. Entonces, eso es como una especie de formulita para nosotros para ver en cuánto incrementa la ganancia si se incrementan recursos en uno u otro departamento. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, voy a plantear un enunciado. Escuchen bien, el enunciado es el siguiente, con signo de interrogación. ¿En cuánto incrementa la ganancia si, con acento condicional, se incrementa 25 horas hombre en el área, en este caso, a ver, ¿en cuál área vamos a hacer? En el área de costura, de cortado. Primero, en el área de cortado, listo. Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cómo respondemos eso? Para eso tenemos esa formulita de allá arriba. Entonces, la nueva ganancia, es decir, ¿cuánto va a incrementar? La nueva ganancia, en otras palabras, va a ser la ganancia anterior, que era pesos 105.250. Eso lo tenemos en la tabla simplex final que determinamos, ¿sí? Más, y aquí viene, ¿cuál es el incremento de los recursos? Estamos incrementando 25 horas hombre, ¿sí? Pero el precio sombra en el área de cortado, fíjense, en el área de cortado es 17 medios. Nos fijamos por 17 medios, bueno, debería poner 8.5, pero no importa. Pero recuerden que este es un precio de sombra, o es un precio marginal, quiere decir individual. Es pesos por cada hora hombre. Entonces, teniendo eso, yo ya puedo encontrar el nuevo o la nueva ganancia. Entonces, simplificamos esto con esto y ya estamos en hora, en pesos, ambos términos de la ecuación. Entonces, la nueva ganancia será, ¿cuánto? 25 multiplicamos por 8.5, por favor.
y le sumamos a 105.250. 105.462.5, ingeniero. Ya, ¿te puedo pedir un favor, hijo? Para ver, por ser el primer ejercicio, esto lo voy a dejar así, 105.000, bueno, no es un ejercicio, pues simplemente un análisis. ¿Cuánto incrementó? Solo eso, por favor. 25 por 17 medios, o por 8.5. 212.5. 212,5 pesos. ¿Listo? Entonces, la nueva ganancia va a ser de pesos 105.460 y ¿cuánto? 105.468.5. Gracias, 468.5. Esa es la nueva ganancia. Listo, señores. Entonces, miren, si nosotros queremos incrementar recursos, en este caso en el área de cortado, 25 horas hombre, nuestra ganancia aumentaría a pesos 105.468.5. Bien, vamos a hacer otra pregunta más y vamos a hacer esta pregunta. A ver, vamos a ver. ¿En cuánto incrementa la ganancia si se incrementa 30 horas hombre en el área de costura? Muy bien. Esta es otra pregunta y lo resolvemos. Utilizamos esa relación de arriba y nuestra nueva ganancia será, veamos, pesos 105.000 es la antigua ganancia. Entonces lo dejamos tal como está. Más, en este caso el incremento es de 30 horas hombre y el precio sombra es, en el área de costura, 0 pesos por hora hombre. ¿Por qué es 0 pesos por hora hombre? ¿Alguien puede decirme por qué es 0? Por favor, ¿por qué es 0? Por favor, ¿alguien me puede responder? Repita la pregunta, por favor. ¿Por qué es 0 horas, hombre? Sí. O sea, Los ¿por qué recursos el son precio escasos, sombra es ingeniero. 0? Mi pregunta es, ¿por qué el precio sombra es 0 en el área de costura? Eso es. Los recursos son abundantes, ingeniero, en ese Gracias, área. hijo. Esa es la respuesta. Porque los recursos son abundantes en ese departamento. Recuerden que tenemos 710 horas sobrantes. Así que aumentemos lo que aumentemos, la ganancia no va a incrementar en absoluto. Listo, señores, ya está. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La siguiente clase, porque ya estoy en hora, la siguiente clase, vamos a estudiar el primer caso de análisis de sensibilidad. Aquí, lo único que hemos hecho ha sido un análisis de qué son los precios sombra, qué significan los recursos sobrantes en cada departamento. Eso es todo lo que hemos hecho. Todavía no hemos hecho ningún análisis de sensibilidad. Quiere decir que la siguiente clase vamos a empezar con el caso número 1. ¿Ya? Entonces, simplemente lo voy a poner así, con números romanos, caso 1. Y ese es el que vamos a ver en la siguiente clase. ¿En qué consiste el caso 1? Bueno, de una vez escribámoslo. El caso 1, cambios en la disponibilidad de los recursos. En otras palabras, vamos a hacer cambios de los B sub I. Voy a poner una minúscula porque eso es lo que legítimamente corresponde.
Listo, señores. Eso vamos a ver, ese método vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien. Entonces, espero que hayan comprendido. Sería ideal que esto que hemos hecho, ustedes lo tengan a la mano, porque en base a esa información, la pizarra anterior, más esta pizarra, deberían tener a la mano para poder ir trabajando. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Ah, perdón, escúchame un minutito. Ah, ya hablamos del examen, pues, ¿no? Bien, entonces, nos vemos en la siguiente clase.